Hola, ¿qué tal? Es un verdadero placer saludarte. Soy Sid Castañeda. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio muy interesante. Hoy vamos a ver cómo funcionaría una economía sin banca central. Para que esto pueda ocurrir, es necesario que se utilice una moneda patrón oro o una moneda de oro, una divisa patrón oro. Es necesario que la banca de inversión, que es la que vamos a usar para este ejemplo, mantenga un coeficiente de caja de 100%, es decir, que si este banco recibe solo $1.000.000, no puede prestar más de $1.000.000, porque el dinero que le prestan al banco es el que él puede prestar, ni un centavo más. Y bueno, pues básicamente patrón oro, banca separada de la de inversión de la banca de custodia, y reserva fraccionaria eliminada, y usamos el coeficiente de caja de 100%. Los diferentes elementos en este ejercicio, bueno, pues tenemos aquí a los entes económicos, que puede ser cualquier persona que tenga la capacidad de decidir si va a gastar o va a ahorrar, o que tenga una capacidad económica para influir en la economía. Aquí están todas las personas que pueden ir a comprarse una hamburguesa, que pueden irse a comprar una nueva camisa. Son agentes económicos. Lo eres tú, lo soy yo. Cualquier persona que pueda salir y consumir o que decida ahorrar su dinero está en esta zona. La banca ya la mencionamos, la banca de inversión, sin excluir la banca de custodia, que puede estar por aquí y hacer su función sin estorbar. Y acá tenemos al empresariado. Para este ejemplo, pues es algo muy simplificado. La idea de este video es que ustedes vean lo que vamos a ser capaces de hacer, digamos, a final de temporada, cuando ya veamos otros videos más adelante. Porque todo esto lo explica Menger. Hay diferentes fases en la cadena de producción, hay elementos que van surgiendo, digamos, eventos microeconómicos que van ocurriendo, el efecto Ricardo y otro tipo de cosas que ya veremos más adelante, pero para efectos simples, solo vamos a hablar de el empresariado, y si hacemos una distinción entre estos, va a ser los negocios que atienden directo al consumidor y los que están en una etapa de producción más alejada. Ellos son los que tratan directo con el cliente y ellos son los que producen las cosas que aquí se van a vender o lo que aquí se va a ofrecer. Antes de el consumidor, contacto directo con el consumidor. Y acá tenemos pues al inversionista, que él es inteligente y tiene que ver en qué va a invertir. Ahora, ellos tienen sus ahorros, tienen su dinero, cobran sus sueldos y ahí tienen, bueno, sus ingresos. De una moneda, patrón oro, ya lo sabemos. La banca tiene por acá, digamos, sus bóvedas. Cada banca tiene su bóveda. Aclarar una cosa antes de empezar: ellos no son, digamos, de la misma empresa. Cada banco compite con otros bancos de inversión para atraer a los ahorristas a que les presten dinero. Porque a fin de cuentas no hay que caer en esa falacia de decir depósito a plazos, porque en el próximo video vamos a explicar un poquito la historia de la banca y por qué es completamente erróneo decir depósito a plazos. Pero bueno, cuando las personas dejan su dinero aquí, no están depositando, digamos, dinero a la vista, sino que ellos toman un plazo establecido, fijo, que no se puede cambiar, y le prestan el dinero al banco. Eso es lo que es. Pero para que el banco atraiga ese dinero, que le presten dinero al banco, ellos tienen que ofrecer un tipo de interés. Y el tipo de interés no lo va a definir nadie en particular. No hay un ente central que decida cuál es el tipo de interés del día de hoy, sino que aquí los bancos van a empezar a competir entre ellos. A lo mejor él dice, no, pues yo voy a pagar el 9% de tipo de interés. Y acá dirá, bueno, yo ofrezco el 9.4. Y acá dirá, no, pues yo ofrezco el 9.6. Y acá dirá, no, pues me los están quitando a los clientes. Bueno, pues yo ofrezco 9.8. Y empiezan a competir entre ellos. Que el banco de la otra esquina está ofreciendo más. Bueno, pues si yo voy a ver mis posibilidades de ajustarlo. Por supuesto, habrá bancos grandes que ya tengan más reputación, que sean más conocidos, que la gente le preste dinero a ese banco con mayor facilidad. A lo mejor él ofrecerá un tipo de interés más bajo. A lo mejor su competencia va a tener que ofrecer un tipo de interés más alto, digamos un 10.
Y ya cada agente económico decidirá si confía en este banco, si confía en aquel banco o en este banco. A lo mejor este es más nuevo y te ofrece un poquito más. Cada persona decidirá. Y ojo que aquí, si el banco se equivoca y quiebra, quiebra junto con el dinero de las personas que confiaron en él. Pero en este sistema, los bancos no son irresponsables y ven muy bien a quién le prestan el dinero y para qué. Porque en ellos se les va el negocio. Entonces, ellos, digamos que llegan a un precio estándar de 10% de tipo de interés. Estas personas de repente ya voltean y dicen, oye, ya es atractivo lo que me está ofreciendo el banco, me está ofreciendo un 10% de tipo de interés. Entonces, en lugar de salir a gastar, le prestan su dinero al banco, a la banca de inversión. Y la banca empieza a recibir dinero en sus bóvedas. Empiezan a hacerse los plazos a 12 meses, a lo que tú quieras, con los tipos de interés a los que se firma el acuerdo y perfecto, empieza a fluir el dinero para acá. Pero, como sabemos, cuando hay escasez es más valiosa una cosa. Pero ya que empezó a llegar el dinero y que ya se empezaron a llenar las bóvedas, los bancos ya empiezan como que a sentirse satisfechos del dinero que tienen y empiezan a bajar el tipo de interés. A lo mejor acá ya lo empiezan a mover un poquito para abajo, al 9, al 8. Entonces el tipo de interés de manera natural, al ya tener dinero guardado ahí, el tipo de interés empieza a bajar. Digamos que acá baja a 5. Y acá baja a 5 y acá baja a 5. La banca ya tiene dinero disponible. Ojo, que aquí es donde se dan las señales del mercado. El inversionista ve eso, los empresarios ven eso, los agentes económicos individuales ven eso. Cuando era un 10 era atractivo y el dinero fluyó hacia allá. Cuando ellos dicen ya tenemos bastante y empiezan a bajar el tipo de interés, empiezan a atraer a otro sector de la economía. Porque a lo mejor acá el productor de algodón tiene un plan, un proyecto para comprar un nuevo tractor, hace sus cotizaciones, la maquinaria que se va a renovar, porque él considera que puede tomar un préstamo a un tipo de interés que él pueda pagar, a él le interesa el tipo de interés bajo, por supuesto, él va a solicitar ese préstamo para hacer esa inversión en su negocio y producir más. El minero, nótese cómo entre más arriba los tengo como más alejados de la producción, aquí estamos hablando de materias primas. El minero a lo mejor puede utilizar ese dinero prestado del banco para explotar un nuevo yacimiento de minerales. El acerero a lo mejor compra una nueva maquinaria para acelerar la producción de acero, nuevas fundiciones. La fábrica de coches a lo mejor compra maquinaria para una nueva línea de producción. Todos ellos tienen sus proyectos, hacen sus cálculos. Acá el laboratorio a lo mejor quiere financiar una investigación de un nuevo medicamento. Y todos ellos tienen sus proyectos, sus presupuestos, y cuando ven que hay dinero y que el tipo de interés ya no es tan alto, van y solicitan ese dinero para su inversión. Entonces, aquí obviamente que va a haber empresas que no van a invertir. A lo mejor va a haber digamos, otro fabricante de acero por acá que que no tenía un plan, y cuando el mercado está en un momento en que la inversión tiene que ir, si él no va, en el futuro puede pagar las consecuencias. Entonces, acá lo que voy es que, en efecto, las señales de mercado son reales, pero los proyectos tienen que ser buenos. La inversión tiene que ser buena. Si la inversión es mala, va a fracasar. Y si la inversión es mala, muy probablemente el banco no te va a prestar, porque en este escenario el banco se tiene que fijar en lo que invierte. Ahora bien, vale mencionar, el dinero empieza a fluir ahora hacia acá y empiezan a desarrollarse estos proyectos. Cuando el agricultor, el minero, el acerero, el fabricante, el investigador de laboratorio salgan al mercado a demandar bienes y servicios para echar a andar esos proyectos, pregunta, ¿va a haber inflación? No. ¿Por qué?
Porque cuando ellos salen a demandar bienes y servicios, hay que recordar que todos estos negocios que están cerca o digamos que están pegados al consumidor, ellos se vieron afectados. Porque el dinero, en lugar de llegar al gasto, al consumo, se fue a la inversión. Le prestaron ese dinero al banco para bienes futuros. Este tipo de negocios tienen que estar atentos a estos ciclos de mercado. Tienen que prepararse para estas condiciones de mercado. No siempre van a estar las personas gastando. A veces van a ahorrar. Ellos, si son listos, también tendrán sus planes para crecer. A fin de cuentas, hay crédito barato. Pero cuando ellos salen a demandar bienes y servicios, no crean un exceso de demanda, no crean inflación, porque en otro sector, que de hecho es el más grande, se contrae. Entonces, mientras uno se expande, el otro se contrae. Y esas son las señales que ve el inversionista. Si yo veo que la gente no está gastando, sino que le está prestando el dinero al banco, me conviene como inversionista invertir en este momento en los sectores directo al consumo, no, porque ellos se van a ver afectados. A mí me conviene mandar mi dinero a las primeras etapas de la cadena de producción. Entonces el inversionista está atento a las señales y el dinero fluye para acá, progresa acá y se regresa. Ahora, aquí es donde los keynesianos siempre se equivocan, porque ellos cuando la gente deja de consumir, se alteran. Y de hecho, se les considera estorbos en la economía por paralizar el dinero. Lo que no considera el keynesianismo es el tiempo, que estas personas no están gastando en un momento porque van a gastar más adelante. Cuando el dinero empieza a fluir de regreso, se desarrollaron los proyectos adecuados, se empiezan a pagar los préstamos, el banco obviamente va a sacar su rentabilidad porque pues él sí tiene que sacar una ventaja, está haciendo un trabajo y al final viene y le paga a los que dejaron su dinero a plazos. Estas personas empiezan a recibir más dinero del que originalmente invirtieron, naturalmente, según el porcentaje que originalmente firmaron, que era alrededor del 10%. Pregunta, cuando ellos salgan a gastar, a demandar bienes y servicios, porque ya recibieron ese dinero, ¿van a crear inflación? No. Primero porque ellos van a liberar recursos. Cuando sus proyectos se desarrollen van a liberar recursos. Y esos empleados que originalmente a lo mejor salieron de aquí, porque a lo mejor María tuvo que despedir a un empleado porque ya no le alcanzaba en esa etapa difícil, no le alcanzaba para pagar su sueldo, o el de la cafetería. O acá recortaron personal. Ese personal lo absorbe el mercado, lo absorbe en las etapas, en las primeras etapas de producción. Y cuando estos proyectos se desarrollan, liberan esos recursos, liberan esos empleados, dejan de demandar bienes y servicios, pero este sector que ahora se prepara para los nuevos consumidores, es decir, para el nuevo consumo que viene, porque ahora sí les toca, ellos eventualmente se van a topar incluso con precios más bajos. Porque si el productor de algodón tuvo éxito, la ropa eventualmente va a empezar a tener una bajada de precios. Si se extrajeron nuevos materiales, nuevos minerales, al haber más minerales disponibles y la misma cantidad de dinero disponible, empiezan los precios a bajar, empieza a haber demasiados minerales, se vuelve más eficiente el minero, él igual sigue ganando dinero porque igual le va a ganar a sus competidores. De ahí la importancia de que si no invirtió, que sí invirtió, va a poder ofrecer más barato el acero y elimina su competencia. Así es esto. Entonces, de ahí que Kiyosaki siempre dice, la deuda puedes usarla para invertir en activos, lo cual es bueno. La deuda puede ser buena si se usa correctamente, si lo usas para invertir en un plan inteligente. Entonces, todo este progreso eventualmente se refleja aquí, en la bajada de precios en los bienes de consumo. Y aún cuando los empleados sigan ganando el mismo sueldo, su poder adquisitivo va aumentando con el tiempo. Pero ¿qué pasa? Que tú siempre vas a ver al político prometiendo aumentos de sueldo, pero nunca lo vas a ver prometiendo que va a mantener el poder adquisitivo de la divisa.
Pero bueno, entonces el inversionista tiene que estar atento a en qué etapas del sector de producción hay que invertir. Porque cuando ya el dinero viene de vuelta para acá, ahora sí hay que invertir en este sector porque va a recibir todo ese gasto que estas personas pospusieron desde antes. Que si el dinero fluye para allá, el inversionista tiene que estar atento a saber en qué sector se tiene que invertir. Entonces, de esta manera, con una moneda que no se crea de la nada, el dinero fluye hacia la banca, se va a proyectos, los proyectos se desarrollan, crean nuevas tecnologías, nuevos medicamentos, coches más baratos, el dinero se paga y luego regresa a los que prestaron al banco y ahora van a recibir su pago. Pero ¿qué pasa? Que esta economía, tan estable como parece, de repente tiene elecciones. Y acá tenemos al político. Y el político convence a la gente de que puede crecer al doble la economía si él gana. Y además le va a dar dinero a los pobres. Y va a dar un servicio gratuito para las personas de dental o lo que tú quieras. Empieza a prometer cosas y gana. Y junto con el político viene la banca central. Junto con la banca central viene la impresora de dinero. Y la banca central dice, a partir de ahora ustedes no deciden cuál es el tipo de interés. El tipo de interés lo decido yo. ¿Qué pasa? Que si en algún momento, en este ciclo natural de la economía, ellos dejan de gastar porque quieren ahorrar, no. A la banca central no le interesa que ellos dejen de gastar, quiere que sigan consumiendo. Entonces la banca central te va a poner un tipo de interés muy bajo para que ellos no tengan interés en ahorrar. Y como él decide, como la banca central decide, todos se tienen que plegar a lo que diga la banca central y todos van a tener más o menos el mismo tipo de interés, porque así lo decidió la banca central. Entonces, ellos ya no necesitan prestarle dinero al banco. ¿Guardar dinero para qué? Hay que gastarlo, porque ahí no conviene invertir, porque me pagan muy poco, entonces salgo y lo gasto. Es más, saco una tarjeta de crédito y como el interés es bajo, con la tarjeta puedo salir y consumir. Aquí, todos ellos se pueden poner contentos porque pues la gente va y les consume. Pero ¿qué pasa? Que tú ya estás distorsionando las señales del mercado. Porque aquí los empresarios se van a confundir. Vamos a eliminar este. Aquí los empresarios van a ver un tipo de interés bajo y ellos van a pensar, oye, hay dinero para ir a pedir prestado. La gente ha ahorrado, hay que ir a pedir dinero prestado ahora. Es lo normal. Pero ¿qué pasa? Que ellos van y piden ese dinero a un tipo de interés muy bajo, artificialmente bajo. Aquí el consumo sigue, la gente sigue gastando, incluso con tarjetas de crédito. El banco le presta dinero a los empresarios, el dinero va para acá. ¿Cuál dinero? Emisión monetaria, reserva fraccionaria, porque ya cuando llega la banca central se acaba el patrón oro, ellos deciden el tipo de interés y vuelve la reserva fraccionaria. Ya ellos ya pueden prestar dinero que no tienen por medio de números en una computadora y el dinero pues baja de la banca central. Ahora bien, cuando estos empresarios, los de acá, tengan sus proyectos, sus cálculos para progresar en nuevas inversiones, van a salir a demandar bienes y servicios al mercado. ¿Hay inflación? Sí hay inflación. Porque cuando ellos salen a demandar bienes y servicios, ellos no liberaron nada, porque la gente sigue consumiendo artificialmente. El dinero empieza a fluir de la banca central hacia las inversiones de los empresarios, pero también liberan capital acá para que todos ellos tengan esa sensación de hay que salir a consumir. Y durante algún tiempo
la economía parece que se va acelerando, porque ellos siguen ganando dinero, siguen cobrando, siguen vendiendo hamburguesas, cafés o piezas para coche. Ellos fueron y pidieron ese dinero para empezar a desarrollar sus proyectos, pero como todos están demandando los mismos bienes y servicios y lo único que aumentó es la cantidad de dinero circulando, estos proyectos, muchos, van a fallar. Empiezan a fracasar. ¿Por qué? Porque cuando empieza a haber inflación, los tipos de interés empiezan a subir, sus deudas se vuelven más difíciles de pagar, los bienes y servicios que ellos demandan son más costosos de lo que originalmente planearon. Entonces muchos de estos negocios empiezan a fracasar. La banca central tiene la tendencia a dirigir ese dinero hacia ciertos sectores en particular. Y esas son las que llamaba Hayek malas inversiones. Son inversiones basadas en datos equivocados. Porque no fue algo que creó el mercado, fue algo que decidió un individuo, un banquero central o un político. Cuando ellos salen y demandan bienes y servicios, se topan con la inflación, muchos proyectos fracasan. Algunos de ellos dirán, no, yo no voy a dejar morir este proyecto, voy a ir a pedir más dinero, pero ojo, que cuando la banca central se da cuenta que hay inflación, ¿qué hace la banca central cuando hay inflación? Sube el tipo de interés. Entonces, cuando los empresarios se ven atrapados en sus malas decisiones, producto de una confusión en las señales del mercado que debieron ser naturales, ellos dicen, no, pues yo voy y pido otro préstamo, pero ¿qué pasa? Que ya subieron el tipo de interés, a lo mejor ya está en 5. Y va subiendo. Y ellos tienen que endeudarse a un tipo de interés más alto para sacar adelante esos proyectos. Ahora bien, la banca también se ve muy perjudicada, porque aquí la banca no tiene la responsabilidad de elegir buenos proyectos. Aquí la banca dice, yo presto a todos, que es lo que vimos en la crisis subprime del 2008, que la banca empezó a prestar a diestra y siniestra y la gente iba y compraba casas, gente que no podía pagar sus casas, recibía créditos sabiendo el banco que no iba a poder pagar esa persona. Crean un producto financiero, los CDOs crean un montón de productos financieros, básicamente para disimular que no tienen un activo real. Porque en el caso anterior, cuando la banca le prestó a los proyectos de inversión correctos, era una buena inversión. Ellos ganaron, ellos cobraron su parte y ellos recibieron su parte. Pero si ellos recibieron dinero de acá y lo invirtieron en proyectos que iban a fracasar, el banco, sus activos, sus préstamos, es decir, lo que ellos invirtieron, el banco, a fin de cuentas, al prestarle el banco dinero acá, está el banco haciendo una inversión también. Pero el banco no se preocupa demasiado, porque la impresora de dinero rescata a los bancos. Suele ser así. Entonces, ¿qué pasa? Que como acá también empieza a haber fallos, habrá un agricultor que fracasó en su proyecto, eso al final se va poco a poco reflejando en un aumento en el precio de la ropa. Si no se pueden llevar a cabo estos proyectos, el acero va a ser más caro, los productos de acero van a eventualmente resentir esa subida de precios y en los diferentes sectores de la economía se va a resentir toda esa mala inversión, porque muchos empresarios se endeudaron, despidieron personas y al final no produjeron más. Fueron fracasos, el banco se ve fracasado también al haber hecho malas inversiones, aunque el banco lo rescatan. ¿Por qué? Porque se revuelve. Recordemos que junto con la banca central se nos revuelve la banca de inversión y la banca de custodia. Y aquí va a haber bancos de custodia que prestan dinero. Y cuando la gente vaya y pida el dinero no va a estar. Cosa que al día de hoy es una realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí viene la protección a los depósitos, que no es otra cosa más que prende la máquina y dale a cada persona su dinero que le tenía que tocar, aunque hayan sido malas inversiones. Al final se va reflejando en inflación. El inversionista tiene que adaptarse a toda esta porquería. En lugar de ver las señales naturales del mercado y saber en qué invertir, tiene que fijarse en qué es lo que decide el político en cuestión. Y el político va a ver el desastre que ha creado. ¿Y qué pasa? Que empiezan a surgir conceptos
como justicia social, como que el gobierno es el santo que va a venir a intervenir para darle dinero a las personas, para rescatar a la economía, y todo eso es impresión monetaria que al final se va reflejando en inflación. Y bueno, esto solo es algo muy superficial, como les dije. Más adelante vamos a ver otros conceptos. En el próximo video vamos a hacer un poquito de historia de la banca. Vamos a ver cómo empezó, cómo se fue, en un punto fue evolucionando con los romanos, pero en un punto en la etapa medieval se revolvió todo, se hizo una porquería, y en el nuevo, bueno, ya en el Renacimiento ya tenemos una banca pues ya no como debería de ser. Ya en tiempos modernos ya tenemos una banca en la que hay conceptos que ni siquiera deberían de existir, como depósito a plazos. Eso no debería de existir, porque depósito es para la banca de depósito y algo a plazos es para la banca de inversión. Pero eso es para el próximo video. A lo que voy es que vamos a seguir viendo conceptos, vamos a entrar en el tema de la acción humana, vamos a ver el tema de los precios, la fijación de precios, de manera natural por el mercado. Todos esos conceptos los vamos a ver y al final vamos a poder explicar todo esto con todos sus detalles, con todos sus efectos microeconómicos, considerando el empleo, considerando ya las diferentes etapas en la cadena de producción y el tiempo que toma desarrollarse un producto. Pero eso ya es, digamos, el fin de temporada. Lo que quiero que vean hoy es lo que vamos a lograr. Es normal que queden dudas por acá. Por ejemplo, que digan, si aquí se baja el consumo, hay desempleo. Sí, pero se absorbe en otro sector. Pero el problema es cuando entra la banca central, distorsiona las señales de precio y todos tienen que adaptarse a trabajar de otra manera para sobrevivir. De ahí que vemos fondos de inversión que tienen, digamos, una especialidad en estudiar el lenguaje corporal de la Reserva Federal, de Jerome Powell, para tomar decisiones. No debería de ser así, debería ser el mercado el que te va mandando la señal para que sea una economía sustentable. Pero esto lo vamos a explicar mucho más a detalle en los próximos videos más adelante. Por ahora solo me resta despedirme de ti, te mando un muy fuerte abrazo y que tengas felices transacciones.